Entonces, ¿qué es lo que, y un poco, si vieron el videíto, entonces yo creo que les va a quedar un poco claro ya muchas de estas cosas. Estos videos a veces están hechos un poco, digamos, densos, porque mucha información se pone en poco tiempo y a veces a lo mejor hay que retroceder o para entender algo, a lo mejor hay que pausar o regresar un poco, pero siempre digamos para tener una pequeña idea. Entonces, bueno, ¿qué era lo que habíamos visto, no? ¿Qué era lo que les trataba de contar en este video? Es que nosotros... Ah, y me faltó presentarme yo, ¿no? Sí, ya, sorry. Ahora me di cuenta. Bueno, bueno, igualmente no puedo admitir a Krishna, no sé por qué. Bueno, no sé. En fin. Bueno, yo soy profesor del departamento de física de acá, profesor a tiempo completo. Soy de origen, soy cubano, pero llevo 13 años en Chile, así que ya me sé todas las palabras y todas las cosas de Chile. Así que casi que, o sea, me considero chileno ya. Y trabajo en el departamento de física, investigo en temas relacionados con física del estado sólido, física de materia condensada, que tiene un poco que ver con el mundo a nivel microscópico, o sea, cómo funcionan, digamos, dispositivos semiconductores, transistores, pero a nivel de, digamos, de materiales de baja dimensión, materiales en 2D, el grafeno y otros materiales que hay. Así que sí, sí, bueno, sí, no, ustedes son de astrofísica. Pero, bueno, a lo mejor algún otro curso les puedo tocar que sea un poquito más avanzado, y algunos cursos también de física o también de mecánica cuántica, que es un curso ya un poco más avanzado de la licenciatura. Así que, bueno, en teoría, ese es más o menos, si algún otro dato ahí lo pueden averiguar. Ya, entonces, les comentaba, entonces, fíjense que cuando uno estudia física, tiene que, o está estudiando un determinado fenómeno, que es lo que hace la física, en realidad para poder... En la física tú no puedes, esto no es filosofía, digamos, que es pura letra, sino que más bien uno trata de hacer un modelo matemático de cierta situación o de cierto fenómeno. Y para eso tiene que definir o crear ciertas magnitudes físicas. Y esas magnitudes físicas van a ser propias o características de un objeto o de un fenómeno físico que, de que estemos estudiando. ¿Okay? Oye, esto, ¿por qué será que entran o salen, o será que salen y después entran? Y como no puedo, bueno, entonces les comentaba que uno hace o define ciertas magnitudes físicas y a partir de ahí estudia un determinado fenómeno. Entonces, por supuesto que la magnitud física va a depender del fenómeno que esté estudiando. O sea, hay magnitudes que son, digamos, bien básicas, como esta que estamos viendo, la longitud, el tiempo, la masa, qué sé yo, la temperatura, que son características que todos dominamos, pero hay algunas magnitudes físicas que son como muy específicas, no sé, un campo gravitacional o no sé, si te va el electromagnetismo, qué sé yo, la carga del electrón o el campo eléctrico, el campo magnético, el spin del electrón, o sea, hay miles de, no sé cuántas magnitudes físicas. Entonces, todas esas magnitudes físicas de alguna manera uno las va definiendo, las va creando a medida que, a medida que va estudiando el fenómeno. O sea, es un proceso, digamos, iterativo o que uno lo va, digamos, creando en la marcha, ¿no? Entonces, un poco lo que les decía, cuando uno tiene una cierta magnitud física, ¿no? Que la crea, después como tiene que medir eso, para medir tiene que crear una especie de patrón, o sea, cómo puedes después comparar cosas, digamos, que se miden aquí o en otro lugar,
o cuando tú midas varias veces lo mismo, tienes que tener un determinado patrón. Y entonces ese patrón, como les comentaba en el video, bueno, se pusieron de acuerdo mucha gente y dijeron, bueno, estos van a ser los patrones, y a partir de ahí se generan patrones que sean, digamos, universales, que puedan servir para muchas cosas, y a partir de ahí, por supuesto, para hablar todo el mismo lenguaje. Entonces, por supuesto, cada una de estas magnitudes tiene un patrón. Y ese patrón, digamos, a medida que avanza la tecnología, cada día son más precisos, se hacen digamos, con técnicas que cada día, digamos, la cifra significativa del error es muy baja. Y entonces, por eso es que han ido evolucionando, ¿no? Entonces, lo otro que tenemos es que a cada magnitud de esto le corresponde una cierta unidad de medida, ¿no? No sé, a la longitud, por supuesto, y esto le corresponde el metro. Esto es en el Sistema Internacional de Unidades. Y el metro, bueno, es una convención, digamos que originalmente era una barra de determinado material, pero que actualmente está dada en función de la velocidad de la luz, cierto tiempo que recorre la luz, y el tiempo tiene que ver con una transición del átomo de cesio, y la masa ya les comentaba que tiene que ver con una cierta balanza que se ingeniaron. En fin, que ya no es como era antes, ahora todo está demasiado sofisticado, qué sé yo, y hay patrones que son muy precisos. Entonces, el proceso que uno hace con una magnitud física, bueno, tiene un patrón, después que tiene el patrón tiene que hacer un determinado proceso de medición y ellos tienen el resultado. Entonces, ¿qué es lo otro importante que nosotros vamos a ver y que ustedes, o que vamos a ver en el curso es, digamos, los prefijos que van a tener todas estas unidades, tiempo del Sistema Internacional en segundos, la masa en kilogramos, y así sucesivamente. Esto lo vamos a ir viendo, o sea, todas las magnitudes físicas las iremos estudiando. Los prefijos ustedes se supone que esto ya lo deben haber visto en el colegio, pero siempre es bueno, y esto con el tiempo uno se los va aprendiendo. Y hay muchos que son, digamos, muy fáciles, como por ejemplo el kilo por el kilómetro, qué sé yo. Todo esto se ocupa mucho en computación, el tera, el giga, qué sé yo. Y estos son, digamos, más comunes. El deci se ocupa menos, el centímetro, el milímetro son más comunes. Y todos esos son prefijos que ustedes deben conocer. Ya a nivel microscópico, por supuesto que se ocupa el micro, el nano o el picosegundo, que también es una unidad que se ocupa también. O sea, hasta de capacitancia y cosas así. Entonces, ¿qué era lo otro que ustedes deben, digamos, dominar? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un par de ejercicios para no estar hablando yo tanto. Cómo ustedes tienen que, en el curso generalmente también se valora la habilidad de ustedes para trabajar con distintas unidades de medida y cosas así. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos pasar de una unidad a otra? Si es dentro del mismo sistema internacional, significa que tengo prefijo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo paso de metro cuadrado a centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, yo aquí le voy a dar una pequeña receta o cómo yo lo hago, pero ustedes, por supuesto, que cada cual puede tener su método, pero traten de siempre de seguir un cierto orden, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que se pueden confundir. De hecho, uno puede tender a confundirse con esto, porque digamos, un metro, nosotros sabemos que es cuánto, y esto lo podemos poner así. En realidad se debería poner así, es equivalente a un centímetro. Lo voy a poner una vez para que ustedes sepan que cada vez que hagamos esto es como para, perdón, aquí alguien te venía que haberme levantado la mano y decirme que el profesor está hablando una tontera, porque un metro son, como sabemos, 100 centímetros, ¿no? Entonces, si nosotros queremos llevar, vamos a suponer que tenemos 0.8 metros cuadrados. ¿Cuánto es eso en centímetros cuadrados, no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es, o lo que es más común es decir, bueno, ¿cuánto sería la equivalencia del metro a centímetro de 100? Entonces aquí, esto uno lo que haría sería que donde está un metro cuadrado pongo, y fíjense lo que voy a hacer, pongo 100 centímetros y todo al cuadrado, ¿ok? ¿Y esto qué me da? Esto me da 0,2 por 10 a la ¿cuánto?
a la 4. Entonces 10 a la 2, a la 2 a la 4, y esto da centímetros cuadrados. Entonces, por lo tanto, esto es 2000 centímetros cuadrados. ¿Ok? O sea, lo que hice fue simplemente sustituir y, ojo, tener en cuenta que, y por eso se lo puse a propósito, cuando uno convierte unidades que están al cuadrado o al cubo, bueno, este prefijo también tiene que sufrir la misma transformación de al cubo, al cuadrado y cosas así. A ver, sí, Yudisa. Ay, perdón, profe, por molestar tanto. No, si no, no, si Eh, no. pero ¿por qué el 0,2? Porque el profesor no sé por qué se equivocó ahí, pero es 0,8. Me tuve, menos mal que hay alguien atento. Tú ves que la pregunta, a ver, yo tengo un dicho que dice, o bueno, no es mío, pero mucha gente lo dice, la pregunta más tonta es la que no se hace. O sea, ustedes están aquí para aprender. Si supieran todo, no estuvieran, ¿no? Entonces, nada, que no sé por qué, de dónde saqué el 2S, no sé, 0,8, claro. Entonces aquí serían, en vez de 2000, serían 8000 centímetros cuadrados. Ok, perfecto. Es buena señal, menos mal que me estaba atendiendo. Ojalá que los demás también se hayan dado cuenta. Ya este puede ser un poquito más complicado. Entonces, ¿cómo llevamos? Bueno, no sé si ubican esto, a lo mejor ustedes no lo ubican. Este es el símbolo de libra o del pound inglés, y esto es FT, esto es feet en inglés, que es pie. No sé si ubican este sistema de medida, ubican la pulgada, eso sí es más conocida, que es el inch. Este es el sistema inglés de medida. Entonces, cuando uno transforma de un sistema a otro aquí, es un poquito difícil hacer la transformación. Entonces, ¿cómo transformamos esto? Bueno, la misma receta. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Ya tenemos, y vamos a no complicarlo mucho, vamos a ver que tenemos 1 kilogramo por metro cúbico. Esto es unidad de qué? De densidad. Fíjense que no les comenté, pero eso es lo más probable que lo vean en los cursos de física introductoria a la especialidad que están viendo. Pero hay, por supuesto, unidades de estas que son, digamos, fundamentales, y otras que son derivadas. Esta, por ejemplo, sería la unidad de algo que se llama densidad. Densidad volumétrica, que no es más que la masa entre el volumen, ¿no? O sea, tengo cierta masa y un volumen, y esto me da una cierta densidad. Después después les pongo un ejercicio del cobre para que lo hagamos, entonces, para que lo hagan ustedes, ¿no? Y yo descansar un poco la voz. Entonces, si tenemos 1 kilogramo metro cúbico y queremos llevarlo a libra por pie cúbico, eso es un poco rebuscado, pero bueno, el kilogramo, ¿cuál sería? Entonces, donde está el kilogramo pongo el 2.2 y aquí pongo la libra. Entonces esto dividido entre metro cúbico, y el metro es 3.28 pies. Aquí se los di directo, los podía haber dado al revés, pero aquí queda bastante directo. Entonces sería el 3.28, ¿no?, al cubo, y aquí tendríamos los pies al cubo. Entonces esto, si alguno de ustedes tiene calculadora, lo puede hacer. Sería 2.2 entre 2,2. Estoy utilizando la tableta hasta que es un poquito sensible, demasiado sensible para escribir. Y entonces sería 2.2 entre 3.28 al cubo. Si hay alguien de ustedes que tiene calculadora, lo podemos hacer. Yo lo puedo calcular. Creo que da 35.28 y un montón de números más. ¿Por qué 35? ¿Por qué tanto? Pero el de abajo, pues no la división. Ah, el de Solamente. abajo. Ah, ya, Es que ya, no ya. sé si se lo hago el tiro o no. Ya sería 2.2 entre, ya lo estoy calculando aquí. Okay. 0,062 Sí, app. eso, perfecto. Sí, sí, Aproximadamente. me parece que eso era lo que a mí me daba, pero pasa que no me acordaba de memoria. Sí, 0.062. Entonces esto sería, o sea, 1 kilogramo por metro cúbico sería 0.062 libras por pie cubo. Esto lo podemos escribir como 6.2 por 10 a la, ¿cuánto? A la -2. -2.
a la menos 2. Esto también con esta misma unidad. Esto tienen que practicar esto también. Yo, si quieren, les puedo enviar algunos ejercicios de esto. Ustedes, esta carrera empieza este año, pero también este año hay una nueva modalidad que ustedes se eximieron, porque el Departamento de Física los eximió, porque pensamos que ustedes, como tenían tanta motivación por la física, la física 100, que es como una física introductoria que se da que lo van a recibir todos los que llegaron este año, excepto los dos paralelos de física, veían todo este tipo de cálculos y de cosas que eran como para, digamos, aclimatar un poco. Pero ustedes, creo que el tiempo de aclimatación es poco, así que ya vamos a empezar directo. Pero les decía que si quieren les puedo enviar algún tipo, unos cuantos problemitas de esto, y los puedo poner ahí en el aula, y todo el que quiera, no sé si, lo hablo con Javier a ver si puede ser opcional, y los que quieran pueden irlo viendo y entreteniéndose en eso, ¿no? Entonces, ya, ahora sí, esto sí lo hacen ustedes, porque ya les di todo. Entonces, miren, el valor de la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado, eso ustedes lo saben. Y ¿cuánto esto sería en pulgada partido segundo cuadrado? Entonces, yo les voy, para que empecemos a ocupar aquí las tecnologías, ahí les compartí para que puedan votar. Así que vamos a ver si las tecnologías son buenas. Entonces ustedes van a hacer el calculito y me van a decir cuánto es eso. O sea, cuánto sería el valor de la aceleración de la gravedad expresado en pulgadas por segundo cuadrado. Así que bueno, ahí tienen 1 o 2 minutitos para que hagan ese calculito. Y van votando. Espero haber hecho yo la opción correcta, creo que sí. Y ahí me están llegando votaciones. Profe, Sí, una pregunta. ¿Hay otro sistema de medición que no sea segundos para el tiempo? y que yo sepa, no. Gracias. Menos mal, porque si no ya sería como demasiado. Eh, hay muchos que... Minutos, horas. No, pero minuto y hora son como derivados de segundo. O sea, son, digamos, 1 minuto, 60. Pero hoy tengo 3 respuestas, así que está poniendo complicado esto. Vamos, que faltan algunos de ustedes. A ver, voy a ponerme a resolverlo yo aquí, que no me acuerdo bien la respuesta cuál era.
Ya. Faltan 8 por votar. Ya yo calculé. Por supuesto no comparen mi tiempo con los de ustedes, pero saco la cuenta ahora. Uy. Ya, faltan 5. Ya vamos, vamos. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, ya he pasado 5 minutos, es como... Entonces cerramos. Y la opción ganadora fue la E, 9 seguida por la B, y después la D tuvo y la C tuvo un poquito, o sea, excepto la A todos tuvieron. Ya, pero la respuesta, ¿cuál es? Hagamos esto. O sea, no sé si, bueno, no voy a pedir que alguien defienda. O sea, no es tan sencillo como multiplicar por esto, porque tenemos que una pulgada, ¿no? Es 2.54 centímetros. Y nosotros tenemos esto dado en metros segundo cuadrado, ¿no? Y queremos llevarlo a pulgada segundo cuadrado. Por lo tanto, tenemos que convertir solamente el metro a pulgada, ¿no? El segundo se queda igual, no hay problema con eso. Entonces, pero tenemos la relación de pulgada, aquí debería ir esto, con esto sería la conversión, ¿no? Entonces, pero esto está en centímetros, ¿y cómo lo ponemos en metros? Esto sería 2.54, el centi, ¿qué cosa es? Es 10 a la menos 2, y esto sería metro, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tengo que una pulgada es 2.54 por 10 a la menos 2 metros. Pero yo necesito expresar el metro en función de la pulgada para sustituirlo aquí. ¿Está claro? Entonces, lo que hacemos es transformar esto y poner que un metro sería, pasamos este 10 a la menos 2, fíjense lo que voy a hacer, lo pasamos para el otro lado, pero como 10 a la 2. ¿Ok? Si no lo ven, me preguntan, y 2.54, y aquí tengo la pulgada. ¿Ok? Entonces eso lo que me va a dar que G expresado en estas unidades sería 9.8 por 10 a la 2 entre 2.54. Aquí no puse las unidades, me disculpan, lo voy a poner ahora al final. Y esto, según mi cálculo, era aproximadamente a la respuesta E, ¿no? Los 385.8 pulgadas segundo cuadrado. ¿Ok? Bueno, fíjense que hubo unos cuantos que se equivocaron, así que tienen que prestar atención. O sea, fíjense que la idea entonces era, cuando yo tengo algo expresado en metros por segundo cuadrado y quiero ir a pulgadas segundo cuadrado, lo que tengo que hacer es buscar la relación de metro, o sea, que donde está metro, sustituir la otra unidad, o sea, sustituir pulgada, o sea, sustituirlo aquí, de forma tal que me quede eso expresado. ¿Ok? Ya, entonces este es un poquito más fácil, no sé por qué salió con esas listas. Este es un poquito más fácil. Bueno, aquí les compartí los resultados.
Ya, entonces hagamos este último para no sé por qué. Ya, hagamos esto entonces ahora con la densidad del cobre. Fíjense que esta es una densidad del cobre que está expresada en el sistema internacional en gramos por centímetro cúbico. Es igual densidad. Y ahora queremos ver cuánto eso es en kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Ver cómo escribimos gramos en kilogramos, metro cúbico en centímetro cúbico, y ahí tendríamos la respuesta. Así que, ¿sí, Pablo? Dime, Pablo. ¿Aló? Sí, sí. Profe, que hay una compañera que dice por el grupo que se salió y ya no puede volver a entrar. Espérese. Ahí está, ya está dentro ya. Ya tengo que ver cómo tener este chat al lado. Eso lo voy a tener que buscar porque el problema es que cuando estoy compartiendo pantalla, por alguna razón, no veo el chat que estoy viendo y ahí es donde me dice quién está pidiendo. Bueno, pedir la palabra sí me aparece un mensajito, pero cuando alguien está entrando, no. Entonces, bueno, disculpa la que estaba esperando. Ya, entonces estábamos viendo o que ustedes calcularan cuánto es la densidad del cobre expresado en kilogramos por metros cúbicos. O sea, esto sería, fíjense que ustedes también de alguna manera tienen que pensar, lógico, porque en la física hay mucho de lógica, eso se lo voy a repetir en varias ocasiones. Ustedes tienen que pensar cuando hagan un cálculo si el resultado suena bien o no. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense lo que, ustedes saben más o menos lo que es un gramo, ¿no? Ustedes tienen que tener una idea de cuánto es un gramo. Entonces, te estoy diciendo que un centímetro cúbico, todos ubican lo que es un centímetro cúbico, y saben que si tengo un centímetro cúbico de cobre, eso pesa, con la masa, para ser más exacto, la masa es de 8.9 gramos. Entonces ahora la pregunta sería, bueno, si tengo un metro cúbico de cobre, ¿cuánto sería? Por ninguna razón eso les puede dar menor que 8.9. Por ninguna razón. O sea, la opción B, que es 0.0089 kilogramos por metro cúbico, cuando ustedes tengan ese resultado, digan, algo hice mal. ¿Por qué? Porque tengo un metro cúbico. ¿Cómo voy a tener 0.0089 kilogramos en un metro cúbico si en un centímetro cúbico tengo 8.9 gramos? ¿Se dan cuenta, no? O sea, tienen que pensar también en esas cositas. En la física hay que pensar mucho en eso. Entonces, hay que analizar un poco y tener una idea de cuántas son las magnitudes que estamos hablando. Eso les va a pasar mucho. Hay algún problema y de pronto les da un resultado que ustedes consideran que es absurdo. Pregúntense, ¿qué hice mal? Piensen el resultado físicamente. No confíen en los números. Siempre confíen en la intuición de ustedes. O sea, ¿qué es lo que le dice la intuición? ¿Cuánto debe pesar un kilogramo, un metro cúbico de cobre? ¿Saben cuánto pesa un metro cúbico de agua? A ver, alguien puede, hable. ¿Un metro cúbico de agua cuánto pesa? ¿Saben ustedes cuánto pesa un metro cúbico de agua? 1 kilo. ¿Cómo que 1 kilo? Ah, más. ¿Cuánto pesa un litro de agua? 1 litro de agua pesa 1 kilo, pero Eso.
Un metro cúbico es un poquito Pero- más que un litro. Mucho más que- Fíjense, kilos. sí, hablen. Ya 1000 kilos, ¿no? Tiene que sí, pesa 1000. En un metro cúbico hay 1000 litros de agua. ¿Ok? Y por lo tanto, si un litro pesa 1 kilo, 1000 litros pesan 1000 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas ustedes, que además que son prácticas en la vida, o sea, además que ustedes van a ser, digamos, personal técnico, o sea, o ingeniero, o qué sé yo, cosas así que tienen que ver, que trabajan con números. Ese tipo de cosas tienen que más o menos tener un feeling rápido, le preguntan cosas así y tienen que saber eso. O sea, tienen que tener un poco idea de las dimensiones, las cosas, de los órdenes de magnitud. Esas cosas son las que ustedes tienen que irse formando. O sea, hay ejemplos de, no sé, tiempo en que se puede enfriar una piscina desde tantos grados hasta, no sé, de la temperatura ambiente hasta 0 grados, y a algunos le dio un resultado de 10 a la menos 9 segundos. O sea, ¿se imaginan cuánto es 10 a la menos 9 segundos? Es un nanosegundo, eso es nada. O sea, son cosas que, si ustedes lo analizan, son ilógicas. O sea, que es imposible que... Pensaba que alguien ahorita quería entrar. Por lo tanto, ese tipo de cosas ustedes tienen que analizarlas y de alguna manera decidir que, o sea, o darse cuenta de que lo que están viendo está mal. Entonces, bueno, aquí ya, por alguna razón, estos serían los resultados. Claro, la opción ganadora fue la C, ¿no? Y yo creo que esa es. Veamos un segundo. Este es más sencillo, porque uno lo que único tiene que hacer aquí es que un gramo, ¿cuánto es? Un gramo, ¿no? Es 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? Porque un kilogramo es 10 a la 3 gramos. El kilo es 1000, ¿no? Por lo tanto, un gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. Aquí lo único que hicimos fue, de alguna manera también es lógico, porque aquí tengo 10 a la menos 3, aquí tengo 1 kilo, eso me queda 1. Entonces lo único que tengo que hacer es decir 8.9 por 1 gramo ahora, 10 a la menos 3, ya lo tengo en kilogramos, pero aquí tengo el metro cúbico. Y recuerden lo que decía, que si tengo 1 metro, ¿no? Eso equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros, ¿no? Por lo tanto, 1 centímetro serían 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, aquí, bueno, vamos a borrar aquí para escribir aquí debajo. Estoy siendo un poco desorganizado, disculpen. Entonces, 1 centímetro serían 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, aquí esta densidad sería 8.9 por 10 a la menos 3 entre el centímetro cúbico, ahora sería 10 a la menos 2 metros, pero todo esto al cubo. Por lo tanto, esto me queda 8.9 por 10 a la menos 3, pero aquí tengo 10 a la menos ¿cuánto? A la menos 6 metros cúbicos. Entonces esto me queda, es lo mismo que bueno, un 10 a la menos 3, como aquí me queda, se me simplifica con 1, me queda un 10 a la menos 3, y aquí esto me sube como 10 a la 3, por lo tanto me queda 8.900 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces sería la opción C. ¿Está claro? Ya. Entonces, esto sí ahora va a ser bien rapidito porque se supone que ustedes conocen esto. Esto es simplemente recordar cosas. El teorema de Pitágoras, me imagino que ustedes se acuerden, si este lado es la hipotenusa, este lado es A, este lado es B, esto significa que el teorema de Pitágoras nos dice que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Aquí hay algunas identidades que vamos a aprovechar y que son importantes. Por ejemplo, si este ángulo le llamamos alfa, ¿no?
Esto es algo que ustedes tienen que saberse porque lo van a ocupar, pero mucho, mucho, mucho. El seno de ese ángulo, que es un número que está entre -1 y 1, o sea que es una fracción, ¿quién es? Bueno, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que sería C. Por otro lado, tengo que el coseno de ese ángulo, que sería una relación también entre los catetos y la hipotenusa, sería A dividido C. Bueno, y de ahí también sale que la tangente, ¿quién sería? La tangente es seno sobre coseno, por lo tanto sería B sobre A. Entonces, digamos, estas son unas identidades que ustedes tienen que ser capaces de decir rápidamente. Por ejemplo, si este ángulo le llamamos beta, el seno de beta, ¿quién sería? El seno de beta, ¿quién sería? Ahí, cualquiera me levanta la mano y dice, no vamos a hacer ninguna encuesta. ¿El seno de beta, quién sería? Sí, bueno, cualquiera. Joaquín o... Sería A sobre C, ¿no? Sería A sobre C, perfecto. Fíjense que el seno de beta, en este caso, sería igual al coseno de alfa. Eso también es una identidad trigonométrica. Ese tipo de cosas lo más probable es que lo vean en mate, pero en física vamos a trabajar mucho con eso, sobre todo en este curso, con el seno del ángulo, con el coseno, o sea, la proyección, sobre todo cuando trabajemos con la parte de dinámica, o sea, viendo cómo son las proyecciones de los vectores en determinados ejes, vamos a trabajar mucho con esto. Así que esto tienen que sabérselo, pero sí o sí. Esto es como el pan de cada día, ¿no? Entonces, bueno, hay otras cosas que les traía aquí que ustedes quizás lo dominen. Este es un teorema del coseno que de vez en cuando se ocupa, que puede ser es una generalización del... Digamos que esto es válido para siempre que gamma sea el ángulo opuesto a C. Por lo tanto, esto puede ser intercambiable. Entonces, si este es gamma, este es C, y este sería un A y este sería un B, ¿no? Y uno puede escribir un teorema del coseno también para cada uno de los lados, con el ángulo aquí sería el opuesto. Y bueno, por supuesto que si gamma es 90 grados, este sería el caso particular del teorema de Pitágoras, ¿no? Porque el coseno de 90 es 0. Y ahí quedaría el teorema de Pitágoras. Entonces, esto es una generalización del teorema de Pitágoras. Estas tienen demostraciones que están en internet, no son tan complicadas. Y es bueno que ustedes lo tengan o que lo dominen, porque, digamos, a veces son útiles para algún tipo de resolver cualquier problemita, cosas así, pero es simplemente, el caso del teorema del coseno es aprenderse esta fórmula, que en realidad lo único que hay que aprenderse es este lado, porque lo demás es como el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Y hay otro teorema que es menos común, que se usa menos, es el teorema del seno, que no sé si ustedes lo conocen, que relaciona los ángulos digamos, con el segmento opuesto. O sea, si digamos este es, vamos a llamarle a este ángulo el gamma, y este es C, este sería el alfa y este es A, y este lado sería el B y este sería el beta. Entonces, la relación lo que dice es que A entre el seno de alfa es igual a B entre el seno de beta, y eso es igual a C entre el seno de gamma. Por supuesto, ustedes arman aquí las relaciones entre ellos, si mal no recuerdo, todo esto es igual a 2 veces el radio de una circunferencia en la cual estaría circunscrito este triángulo. No le hagan mucho caso al dibujo, es como eso. Pero esto lo pueden buscar en internet y documentarse, no es muy complicado. ¿Ok? Ya, entonces, nos quedan 10 minutos. Y como nos quedan 10 minutos, vamos a aprovechar y yo creo que esto es más o menos lo que les traté de explicar en el videíto que hice. Y entonces, ahora se los comparto.
pero lo que voy a hacer, no, pues lo puedo hacer sin problema. Entonces, lo que quiero es que ahora yo voy a dividirlos a ustedes como en grupo, y digamos que puede ser lo novedoso aquí, y entonces ustedes van un poco a discutir sobre este tema. O sea, que discutan como grupo y, bueno, ¿qué es lo que ustedes entienden sobre cantidades escalares y vectoriales? Yo iré pasando por los grupos y ahí más o menos oiré qué es lo que ustedes hablan y estas cosas y después haremos un resumen de, digamos, 2 minutitos y listo, ¿ok? Así que los voy a crear estas salas. Ahí se supone que ustedes tienen que unirse.